Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Chávez. Bienvenidos a este jueves de caretas porque tenemos nuestra nueva edición impresa. Ustedes pueden ver la carátula aquí, donde está Marcelo Odebrecht, personaje tan, pero tan conocido y que tanta relación ha tenido con el Perú, evidentemente, porque él dice libre soy libre, libre soy, como decía esta canción para niños. Marcelo Odebrecht ha terminado su sentencia, que primero fue de 19 años, se la bajaron a 10 por colaborar con la justicia y luego se la volvieron a bajar a 7. Él solo pasó 2 años en la cárcel, 2 años en la cárcel. Y el resto de tiempo lo pasó primero en arresto domiciliario, pero era un régimen semiabierto, un arresto domiciliario en una mansión, por cierto. Eh, y luego, los 2 últimos años, arresto domiciliario donde podía ir a trabajar de lunes a viernes, ¿ah? No era encerrado en su mansión y llegaba a dormir a su casa. Y los 2 últimos años, como parte de su acuerdo, ¿no?, de reducción de pena, él iba 3 veces por semana a trabajar a el hospital de clínicas, así se llama, Hospital de Clínicas Públicas, adscrito a la Universidad de Sao Paulo, que es además el establecimiento público de salud más grande de América Latina. Iba, así caleta, de bajo perfil, a trabajar 3 veces a la semana en funciones administrativas. Bueno, ¿cuál es el contraste que tenemos en el Perú? 7 años después no tenemos una sola sentencia. La única que se ha logrado tienen que ver con colaboradores eficaces, de un lado, y por el otro lado, que solo ha tenido mucho que ver la Procuraduría, y por el otro lado, con un caso relacionado con César Álvarez. Recordarán este corruptísimo ex embajador de Ancash, sentencia que se logró a partir de otra investigación de otro fiscal, Elmer Chirre, relacionada con los fiscales anticorrupción. No tiene que ver con el equipo especial Lavajato. ¿Qué tenemos en el equipo especial Lavajato? Bueno, un presidente se suicidó, ¿verdad? ¿No? Cuando lo quisieron, un expresidente se suicidó cuando lo iban a arrestar de manera preventiva. Hemos tenido otros presidentes con temporadas en prisión, ¿no? Como Mala, Keiko, Kuczynski, que ha pasado por etapas de prisión preventiva. Y en realidad nada más. Es decir, lo que hay es mucho en términos de cuánto ha influido esto en la política peruana. Y por ahí tenemos a Castillo, ¿no? Por ahí tenemos a la señora Boluarte. Esas son las consecuencias. En realidad, cuando arrasas de alguna manera, por supuesto haciendo las distinciones, ¿no? Pero cuando arrasas eh, con una clase política, que fue lo que pasó con el caso Lavajato. Y no tenemos sentencias. En el caso de Kuczynski le han devuelto la acusación estrambótica al fiscal José Domingo Pérez, que pidió de 35 años. En el caso Cócteles de Keiko Fujimori, donde ya sabemos pues al final que la plata de campaña no es delito, no era pues delito en el Perú, ¿qué hacemos? Está mal, está bien, pero ¿qué hacemos? No era, que es el caso Humala, que es el caso de Keiko Fujimori. El caso Cócteles, el Poder Judicial le ha devuelto a la Fiscalía 10 veces, por lo menos el caso, porque no está bien planteado. Y así. Y a lo que vamos es que, claro, la justicia tiene de alguna manera que hacer su trabajo, ¿no? Porque si nos quedamos toda la vida, ¿no?, alrededor de determinados casos, pues, ¿qué tipo de justicia es esa? Pues bien, en Brasil, con toda la controversia, el señor Marcelo Odebrecht ya terminó su sentencia y puede cantar libre soul. En Brasil también, por supuesto, estas son otras informaciones que se han venido dando en los últimos días. El padre de Marcelo Odebrecht publicó un libro, ¿no? El padre e hijo estaban súper distanciados porque Marcelo en realidad culpaba a Emilio, a su padre, de haber de haber acordado, ¿no?, con la justicia y dejarlo a él de chivo expiatorio para él, Emilio, seguir al frente del negocio, como de hecho está. Pero el libro de alguna manera alinea las versiones de Marcelo y de Emilio, porque ahora lo que está ocurriendo es que los ejecutivos que firmaron los acuerdos de delación premiada, que tienen influencia directa en los casos que se han desarrollado acá o que no se han desarrollado acá, están señalando que fueron obligados, conminados, incluso se habla de torturas, ese es el término textual que se utiliza para firmar sus acuerdos de colaboración eficaz. Uno de ellos es Antonio Palocci, un exministro de Lula, que, eh, que está señalando esto y que está solicitando una audiencia judicial precisamente para revertir esa colaboración eficaz. Palocci es el que se supone que dio luz verde, entre otras cosas, para que a Humala, a la campaña de Humala, le brindaran el dinero, ¿no?
Entonces, ¿qué consecuencias va a tener esto en un proceso como en el Perú, donde pasamos 7 años, seguimos hablando del mismo tema y no se llega a nada? Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Y bueno, están pasando muchas cosas en Brasil. El juez Sergio Moro, que es senador y que terminó siendo ministro de Bolsonaro, pues tiene evidentemente muchos enemigos, pero Deltan Delagnol, que fue el fiscal, el superfiscal, ¿no? El José Domingo Pérez del Brasil, eh, bueno, fue destituido como diputado. Al toque, chaparon carrera política, ¿no? Fue destituido como diputado porque las autoridades electorales establecieron eh, que él había en realidad tomado la candidatura para escapar de los problemas y las denuncias administrativas que enfrentaban el Ministerio Público. Entonces lo han sacado al toque rapidito, ¿no? Porque se supone que recién a principios de este año, 1 de enero, fue que asumió este Congreso. Congreso que tiene al frente un gobierno presidido nada menos por quién, por Lula da Silva, que se supone, ¿no? El que repartía la plata desde, digamos, la perspectiva política, ¿no? En relación con Odebrecht, cosa que además ahora niegan estos patriarcas. Así que bueno, son un montón de elementos, la nota trae mucho más, ¿no? Para reflexionar sobre qué cosa pasa en Brasil y qué cosa pasa en el Perú, ¿no? Que 7 años después seguimos dando vueltas sobre estas materias, luego de que buena parte de la sociedad aplaudía, recordarán ustedes todos los días, ¿no? Si uno entraba a la cárcel, si el otro se mataba, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que da para pensar mucho, la verdad. Y bueno, Caretas lo advirtió a lo largo del tiempo, pero podemos hablar de eso en cualquier otra ocasión. Carlos Paredes tiene un artículo completo y bien interesante sobre esto del periodismo amoral, ¿no? El periodismo amoral es el término que él se presta de Javier Darío Restrepo, colombiano que falleció hace muy poco, que fue un maestro en realidad de la ética periodística. Porque claro, lo que hemos visto ahora, lamentablemente, con el caso Mauricio Fernandini y afines, es un caso importantísimo, recordemos, ¿no? Porque Salatiel Marrufo, entre otras muchas cosas, ¿no? Que señala la mañana que Pedro Castillo da el golpe, lo que se sostiene, ¿no? Y lo que hemos dicho también antes con anterioridad es que esto es lo que de alguna manera termina de alterar a Castillo. El testimonio de Salatiel Marrufo, que fue tan contundente y del cual se siguen desarrollando elementos, ¿no? Cada vez queda más claro que esta fue una coima de 9 millones de soles y que buena parte de esta coima fue a Castillo y a sus familiares, como para los que todavía de alguna manera relativizan, ¿no? Este periodo que vivimos con Castillo. Pero bueno, el papel de Mauricio Fernandini y de otros periodistas que Carlos desarrolla en su nota eh, fue determinante, digamos, no digamos protagónico, en el sentido de que no es que ellos pagaran las coimas, pero el engranaje, por supuesto, que se ve sobre cómo algunos personajes creen que el periodismo no es periodismo, sencillamente es un escalón para hacer ya sea relaciones públicas o para sencillamente trabajar como clientes del sector privado, incluso para empresas que pueden tener los problemas que tenía la empresa de la señora Sada Goray, que por supuesto es pues una gran corruptora también, que encontró a los corruptos, sin duda, y por eso se llevó tan bien con Castillo, con Marrufo, etcétera. Da también, ¿no? Mucho que pensar y que cuestionarnos sobre la naturaleza del oficio. Una buena nota también. Ojo, les traemos muchas novedades de cómo este Congreso, en realidad es un pulpo, ¿no? Porque está adquiriendo cada vez más poder, o quiere adquirir cada vez más poder, pero es un pulpo de pulpines, ¿no? Porque recordemos que como no hay reforma política ni nada por el estilo, lo que tenemos es un Congreso de experimentados que ahora lo que quiere es no solamente bajarse la Junta Nacional de Justicia, elegir al Procurador General del Estado y salir de él también si es necesario y demás. Así que bueno, traemos muchas novedades y muchas broncas que tiene el señor Edgar Tello, ¿no? A quien acaba de ser acusado como mochasueldo, digamos, lugarteniente principal de Pedro Castillo, ¿no? En el Congreso. Y esto tiene detrás lo que son las bases y los movimientos que apoyan a Castillo o que apoyaban a Castillo, ¿no? En algunos casos quieren divorciarse de él, en otros casos como el FENATE, por supuesto, siguen fieles. Y traemos una crónica, digamos, de esa interna que vale la pena mucho ver, ¿no? De las divisiones. Ya, por cierto, lo habíamos hecho en la edición anterior, lo que tiene que ver con la toma de Lima, pero esto tiene que ya relación con el papel que cumple Tello y cómo ha ido cultivando
ese tipo de controversias y enemigos en la interna. Penoso lo del IRTP, traemos también información al respecto, porque nombrar a la jefa de prensa de la presidenta, pues es más allá de cuáles hayan sido los móviles, que dónde está Otárola, que dónde está Boluarte al respecto, designar, ¿no?, a la jefa de prensa de la presidenta como presidenta del directorio del IRTP, en buena medida nos muestra pues un criterio bastante, digamos, laxo o más bien una falta completa, ¿no? Falta completa de criterio para entender lo que es la comunicación pública. Y bueno, tenemos además un súper especial por el Día del Ambiente, que se celebra cada 5 de junio y que en este caso eh, coincide con el 15 aniversario, el 15º aniversario de el Ministerio del Ambiente y el CERNAM, ¿no? Dos instituciones fundamentales. Sus cabezas, en el caso del ambiente, es la ministra Albina Ruiz y José Carlos Nieto, del CERNAM, nos dan, digamos, sus impresiones sobre los desafíos y sobre las políticas que se están planteando para el cuidado del medio ambiente. Albina Ruiz, que no ha dado en realidad muchas entrevistas, muy interesante la ambición que ella tiene y el alcance que propone para el tema de manejo de residuos, ¿no? Tenemos, pues, en los últimos años se les ha dado a gobiernos regionales un montón de plata para construir, ¿no?, rellenos sanitarios, que recordemos además que los rellenos, que mucha gente se asusta, el uso correcto del relleno es que tú recicles todo lo que puedas reciclar, reutilices todo lo que puedas reutilizar, y al final lo que va a disposición final del relleno es lo que ya no se puede utilizar de otra manera, ¿no? Es un cambio de cultura, es un cambio de chip que pasa además no solamente por la construcción de los rellenos, porque como la propia ministra nos dice, hay casos donde se han construido rellenos y no se están utilizando, ¿verdad? Y ella plantea, viniendo además de esa área, una política de tratamiento de residuos bastante ambiciosa y por supuesto tenemos un abanico, ¿no?, de políticas que tienen que ver con conservación, reforestación, por el lado también del CERNAM, las áreas naturales protegidas que se ven amenazadas ahora mismo. Tenemos compromisos, recordemos, ¿no? Y el Perú es el segundo país amazónico. El 62% de nuestro territorio es amazónico, no lo miramos y lo vamos a mirar además porque la próxima semana se realiza un congreso de emprendedores amazónicos súper importante, donde van a ir por lo menos, o van a ir 5 ministros, la presidenta de la República está invitada y les contamos todos los detalles, haremos también una cobertura bastante amplia al respecto. Tenemos, por supuesto, nuestro ellos y ellas, tenemos nuestros excelentes columnistas y colaboradores, como siempre, nuestra sección cultural, y un datito que no quiero que se me escape, porque Jessica Pérez, que es subgerente del Observatorio Nacional Anticorrupción, pues claro, salió esta cifra fabulosa, ¿no?, de plata que se pierde cada año por corrupción, y la de este último año, la del 22, fue 24.000 millones, que tenemos además con algunos acentos que hay que destacar, ¿no? Durante el gobierno de Pedro Castillo en ese año 22, las contrataciones a dedo, ¿no? O sea, es decir, las que no tienen proveedor, las que no tienen ningún tipo de control, porque claro, pasaron de 8 UITs a 9 UITs, saltaron de 14.000 millones de soles a 19.000 millones de soles. Has tenido casos donde la cosa ha hecho completamente agua, como transportes, como provías, como migraciones. Acuérdense ustedes del tema de los pasaportes. Conversamos de todas esas materias, pero un datito nomás. Ok, miren ustedes, 24.200 millones es la cuantificación que, por cierto, Jessica Pérez explica la metodología, que es bastante profesional y bastante completa, en el sentido que acceden a todas las bases de datos del Estado. ¿Cuánta plata se necesitaría para eliminar en un año la pobreza en el Perú? No digo pues que sea plata que, ok, les das esa plata y ya dejarán de ser pobres por cierto, siempre, no, definitivamente no. Pero ¿qué cosa ocurre? Que los peruanos que no acceden a una canasta básica familiar, so que sabemos pues según el INEI están pues en el orden pues del 30%, ¿no? 28%, se ha incrementado la pobreza después
de la pandemia o con la pandemia, y esto luego bajó un poquito, pero igual no hemos regresado a los niveles prepandemia y tenemos un montón de gente vulnerable, además de los pobres. Más o menos 30% de pobres, 40% de gente vulnerable. Ya, la plata que tú le tienes que dar a la gente vulnerable para que en un año cubran todos ese déficit, ¿no? Y llegues a la canasta básica y por lo tanto dejes de ser pobre, es 11.200 millones de soles. Es un cálculo que se ha hecho con el INEIA, no es así nomás. Es 11.200 millones de soles. Y cada año, y el año pasado, de hecho, el Perú perdió 24.200, es decir, más del doble. Ese es el costo de la corrupción, ese es el lastre de la corrupción, y lo que toca en todo caso es revertirlo. Gracias por escucharme, gracias por acompañarnos en este jueves de caretas. Como siempre, por favor, busquen su edición impresa en el punto de venta más cercano. Siempre recuerden que no solamente incentivan el ejercicio del periodismo independiente, sino que también es bueno darnos un descanso de la pantalla, recablearnos, entender todos estos temas y noticias desde una perspectiva diferente, y nos volvemos a ver, espero, en 2 semanas. Gracias por acompañarnos.